Mi amor de la infancia sufrió una intoxicación alimentaria e insuficiencia renal. Doné un riñón para salvarlo. Sin embargo, me acusó de ser una desvergonzada. Lo envenené deliberadamente para casarme con él. Y lo chantajeé moralmente con mi bondad. Estuvimos casados 30 años. Y me guardó rencor durante esos 30 años. Antes de morir, me dijo que no lo molestara en la otra vida. Como me encontraba repugnante. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que él y su primer amor fueron de campamento y sufrieron una intoxicación alimentaria. Me di la vuelta y compré un billete de avión para irme de viaje. Doctora Scarlett. Es una emergencia. En medio del alboroto, abrí los ojos aturdido. Frente a mí estaba la nueva enfermera interna. Quien me miraba con ansiedad. Al ver que había despertado, suspiró aliviada y dijo: Doctora Scarlett. Por fin despertó. Justo ahora. El departamento de Nefrobli recibió un informe médico de emergencia. Es una intoxicación alimentaria. Deberías ir a revisarlo de inmediato. Mirando la escena familiar frente a mí, mi corazón latía con fuerza. Efectivamente. Cuando tomé el historial médico, el nombre de Ryan estaba claramente escrito. Todo esto me indicó que había renacido. En ese momento de mi vida anterior, fui yo quien diagnosticó a Ryan. Fue entonces también cuando me enteré de que tenía insuficiencia renal grave debido a una intoxicación alimentaria. Si no hubiera un donante de riñón adecuado, me temo que no sobreviviría más de 3 días. Ryan y yo nos conocimos de jóvenes. Y éramos novios de la infancia ante los ojos de nuestros amigos. No sabían que estaba enamorada de Ryan. Así que cuando me enteré de que iba a morir, entré en pánico total. Aún más. No dudé en hacerme una prueba de compatibilidad y donarle un riñón personalmente. Solo entonces Ryan pudo sobrevivir. Inesperadamente. Este fue el comienzo de mi descenso al infierno. También fue la gota que colmó el vaso y me llevó a la muerte. Me recuperé y tomé el formulario de diagnóstico preliminar que me entregó la enfermera. Según mi compañero de viaje, la intoxicación alimentaria se debió a que comieron hongos venenosos silvestres e incluso comida a la parrilla marinada con carne caducada. En ese momento el paciente estaba casi sin aliento. En mi vida anterior no le presté atención al compañero de viaje que mencionó. No fue hasta que vi a Ryan que me di cuenta de que era su primer amor. Vivian. La persona que Ryan había amado desde la infancia. Vivian. También fue por ir de campamento y hacer un picnic con ella que se intoxicó. Para cuando supo que le había donado un riñón, Vivian ya se había ido desanimada. Y Ryan se casó conmigo para compensarme. Sin embargo, después del matrimonio, me acusó de ser desvergonzada y de chantajearlo moralmente para que se casara conmigo con mi bondad. Me odió durante 30 años. Me odió por romper su relación con Vivian. Y hasta deseó morir. Incluso antes de que él muriera. Fue Ryan quien me clavó un bisturí en el corazón con sus propias manos. Fuiste tú quien ahuyentó a Vivian. Incluso sin tu riñón, podría haber sobrevivido. ¿Qué derecho tenías a donarlo? Solo porque querías casarte conmigo. ¿Cómo pudiste ser tan tacaño? Si hay otra vida. No me molestes más. Me siento mal solo de mirarte. En su último momento Ryan decidió suicidarse. Me burlé en mi corazón y aparté el historial médico. Recuerdo que el doctor Lee está de guardia hoy en urgencias del departamento de Nefrogli. Ha atendido muchos casos similares. Y debe ser más calificado que yo. Volví a levantar la vista. Tenía una expresión tranquila. Salvar a la gente es mi trabajo. Y no puedo eludirlo. Sin embargo, según el historial médico, me temo que el paciente ya padece insuficiencia renal grave. Es mejor encontrar un donante de riñón lo antes posible. Si perdemos la mejor oportunidad, me temo que ni el más grande de los inmortales podrá salvarlo. Al ver mi expresión seria, la enfermera asintió rápidamente y salió corriendo. Supongo que fue a buscar al doctor Lee. Justo cuando dejé escapar un suspiro de alivio, mi teléfono sonó urgentemente.
Me detuve un momento. Pero aún así respondí: Scarlett. Escuché que Ryan fue ingresado en el hospital. ¿Sabes de esto? Al otro lado del teléfono se oía la voz ansiosa de mi madre. Soy médico de urgencias del hospital provincial. Así que mi madre pensó en mí inmediatamente. Al oír su preocupación por Ryan, bajé las pestañas. Con razón. Mi madre nunca supo que Ryan había tenido un primer amor. Siempre lo consideró su futuro yerno. Incluso bromeaba diciendo que teníamos un ano de bebé desde pequeños. Aún así, mi madre lo trató con sinceridad. Sin embargo, Ryan era un desagradecido. No solo envió a mi madre a un asilo, sino que ni siquiera pude verla por última vez. Pensando que nada de esto había pasado aún y que aún podía deshacerse, me tranquilicé: mamá. No sé nada de esto. No estoy de guardia esta noche. Oí que salió a jugar con sus amigos. Y debería haber alguien cuidándolo. Ya es muy tarde hoy. Deberías acostarte temprano. Te prometo que iré a verlo mañana a primera hora. Con mi constante consuelo, mi madre finalmente colgó el teléfono con tranquilidad. Inmediatamente abrí la aplicación de viajes y busqué los vuelos más cercanos a la isla. Reservé el primer billete de avión y hotel. Y le envié el mensaje de despedida al director. Director. La última vez dijiste que me darías unas buenas vacaciones. Ya presenté la solicitud. Por favor, apruébala. El director parecía no haberse acostado todavía y me respondió enseguida: Scarlett. Ya lo he recibido. Que tengas unas buenas vacaciones esta vez. No te apresures a volver. Después de empacar mis cosas, parece que las luces de urgencia siguen encendidas. Dentro yacía Ryan. La persona que me había odiado durante 30 años en mi vida anterior. Esta vez, elijo respetar el destino de los demás. Su vida ya no me exige sacrificarme. Quiero ver cómo puede sobrevivir. Al día siguiente, cuando el avión aterrizó, tenía un montón de mensajes en mi teléfono cuando lo encendí. El día anterior. Preparé mi equipaje por la noche y dormí bien en el avión. En mi vida anterior. Ryan me llevó a un colapso mental y me costó conciliar el sueño. Fue la primera vez que dormí bien. Recibí muchas llamadas de Ryan en mi teléfono. Además de los mensajes de voz que me envió Scarlett. Sufro una intoxicación alimentaria en el hospital donde trabajas. ¿Puedes venir a verme? Sé que eres la doctora más reconocida del departamento de Mifrogli. Debes poder ayudarme a encontrar un donante de riñón y salvarme. ¿Verdad? Nunca había visto a Ryan así. Era arrogante y nunca se agachó para pedir ayuda cuando se enfrentaba a problemas. Incluso en mi vida anterior. Cuando tuvo mi donante de riñón, sonrió y aceptó casarse conmigo. Nunca se inclinó ante mí porque lo salvé. Ante la muerte, la vida es tan pequeña como el polvo. No le respondí y le informé a mi madre sobre mi bienestar. Por cierto, se lo comenté cuando fui a ver a Ryan. Estaba en coma y no me vio. Pero mi madre sí. No solo por nuestra larga amistad desde la infancia. Pero también porque sentía un afecto indescriptible por Ryan. Así que se encargó personalmente de sus asuntos. Incluso lo trató como a su propio hijo. Pensando en Bess, dije con dulzura: mamá. Desde pequeña. Solo he considerado a Ryan como un hermano mayor común y corriente y no siento nada más por él. Además, ya tiene a alguien que le gusta. Y no deberíamos molestarlo. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Y escuché la respuesta aliviada de mi madre. Mamá solo quiere que seas feliz. Todo lo demás no importa. Sentí amargura en el corazón. Y no pude evitar que se me saltaran las lágrimas. Tarareé un acuerdo y colgué el teléfono. En mi vida anterior. Cuando mi madre se enteró de que había donado un riñón, se enojó tanto que enfermó de inmediato. No esperaba que yo hiciera tanto por Ryan. Pero ya había sucedido. Y no había manera de deshacerlo. Mi madre solo podía aceptarlo. En esta vida, ya no arriesgaré mi vida por Ryan. Aunque le envié un mensaje diciendo que no estaba en el hospital.
Me llamó enseguida. Hubo ruidos. Regaños. Y se oyó un llanto al otro lado. Inmediatamente me hizo pensar en Vivian. Ver que la llamada estaba conectada. Ryan no pudo ocultar su ansiedad y preguntó de inmediato, «Scarlett, ¿dónde estás?» «Estoy de viaje de negocios». «¿Qué pasa?», respondí con naturalidad y guardé mi equipaje en el hotel. Al ver que no tenía ningún deseo de comunicarme con él, Ryan guardó silencio durante un buen rato. En el pasado. En cuanto respondí a su llamada, me moría de ganas de compartir mi vida diaria con él. Incluso me tomé un tiempo libre de mi trabajo para prepararle sopa. Ryan tenía un problema de estómago y no podía comer cuando le dolía si no lo atendían bien. Cuando me enteré de su problema en la escuela, me pasaba la noche entera estudiando recetas. Solo después de casarme me di cuenta de que muchas de las cosas que preparaba terminaban en el estómago de Vivian. Vivian era una mala estudiante en nuestra clase. Llevaba una camisa blanca deslavada. Se había transferido a nuestra clase hacía poco, pero cautivó a Ryan. Incluso cuando vi que su mirada se sentía atraída por ella. Me sentí impotente. Incluso pillé a Vivian llevándose la sopa que preparé con mis propias manos. Y a Ryan no le importó en absoluto. No volveré a caminar contigo. No puede seguir el ritmo de la clase. Y le daré clases particulares. ¿Puedes dejar de atacarla? Seguro que ya hiciste todo esto. ¿Verdad? ¿Es necesario? Scarlett, me sorprendiste mucho. Pero todo esto era una obra autodirigida y autoactuada por Vivian. Al mirar sus ojos provocativos, me mordí los labios con fuerza. Solo pude bajar la cabeza y explicarle a Ryan. Pero Ryan se mostró indiferente. Incluso tenía una sonrisa burlona en los labios. Scarlett. Eres tan repugnante. En fin. Solo pude ver las espaldas de los dos yéndose juntos. Después de esperar un rato, finalmente me enojé. Con expresión tranquila, me acerqué al teléfono. Colgaré si no hay nada más. Espera. Ryan se quedó sin aliento de repente al otro lado del teléfono. Y escuché sus palabras llenas de expectación. Scarlett. ¿Cuándo volverás? Quiero verte. Fruncí los labios y sonreí levemente. Pero mi voz era fría. Y luego seguí pensando en ello. Aunque Ryan se disculpó por sus palabras inapropiadas. Nunca me diría esas cosas sin motivo. Seguro que tiene sus propios cálculos. Me recosté en la tumbona. Soplaba la suave brisa marina. Frente a mí se extendía el vasto mar y una bandada de gaviotas listas para desplegar sus alas y volar. Era un lugar en el que nunca había estado. Las vacaciones que debería haber tenido se retrasaron por completo debido a la enfermedad de Ryan. Incluso tuve que ir al hospital para una consulta todos los días de descanso. Al final, nunca vi el mar en sueños ni una sola vez. Sin embargo, en una publicación de WeChat, Ryan debería haber estado en el hospital para una revisión. Publicó una foto de este lugar. A su lado estaba Vivian con un vestido blanco de cuello holte. Los dos se abrazaban con fuerza, como si fueran una pareja. Y el pie de foto decía, te acompañé al mar que te gusta. Aunque al final no me casé contigo. Siempre te protegeré. Pero justo el día anterior, también quería que Ryan me acompañara a ver el mar. Parecía impaciente e incluso me amenazó negándose a tomar su medicina. ¿Qué tiene de bueno ese lugar sucio? Tu tarea es cuidarme bien. Nunca fui al mar ni una sola vez hasta que morí. Reprimí las extrañas emociones en mi corazón y también reservé un boleto para mi madre. Quería protegerla de lo que pudiera suceder en el futuro. Cuando volviera al hospital. Había pasado una semana. El doctor Lee se hizo cargo del estado de Ryan. Al entregarle el informe del estado del paciente, soltó un suspiro. La pequeña enfermera a su lado reaccionó de inmediato y dijo, Dr. Scarlett. Deberías alejarte de los familiares cuando entres más tarde. No es fácil tratar con ellos. Arqueé las cejas y vi a la madre de Ryan parada en la puerta de la sala. La madre de Ryan era la madre de Ryan.
quien lo crió sola por esa experiencia de vida. Tenía una personalidad fuerte. Quería tomar el control total de la vida de Ryan. Y mi madre también tenía una relación muy estrecha con ella. Por eso nos hicieron un compromiso matrimonial cuando éramos jóvenes. Al principio pensé que me casaría con Ryan, como era de esperar, y que al final tendríamos una familia feliz. Sin embargo, nunca imaginé que Vivian sería la única variable. Ambas tienen identidades diferentes. Y sus familias no coinciden en estatus social. Lo cual también descontenta a la madre de Ryan. Además, Vivian tiene una familia de chupasangres. Aunque Ryan me trató mal, su madre no tuvo la culpa. Di 2 pasos hacia adelante para saludarlos. Pero inesperadamente vi otro bolso y acostada en la cama del hospital junto a Ryan. Vivian llevaba una bata de hospital e intentó acurrucarse en los brazos de Ryan a pesar de los tubos que tenía en el cuerpo. Esta visión me abrió los ojos. Cuando la madre de Ryan me vio venir, sus cejas, que antes estaban fruncidas, se relajaron de un color escarlata. ¿Ya regresaste de tu viaje de negocios? Sonreí y asentí. Sin responder, abrí la puerta. Y ambos parecían haber sido perturbados y se separaron rápidamente. Pero esto les agravó las heridas del cuerpo. De repente, al haber tenido tan pocas. Los ojos de Vivian se humedecieron. Como si estuviera a punto de llorar. Sin embargo, cuando vio a la madre de Ryan, ella simplemente giró la cara y dejó de hablar. Por otro lado, Ryan tenía una mirada decidida y protegía a Vivian. Mamá, mamá. No seas mala con Vivian. Aún no se ha recuperado. Además, ella fue quien me salvó la vida. Nos casaremos en cuanto le den el alta. Al escuchar estas palabras, yo que había estado observando la escena, también me quedé atónito. Aunque Ryan seguía muy débil. Su rostro se había vuelto completamente diferente a como se veía en su vida anterior. Si no hubiera tenido un donante de riñón compatible en ese momento, me temo que no habría podido salvarse. Pero ahora tenía un riñón latiendo en su cuerpo. A juzgar por la expresión tímida de Vivian, lo supuse. Fue Vivian quien le donó un riñón a Ryan. No esperaba que lo que hizo fuera contrario a su apariencia inocente. Al escuchar estas palabras, la madre de Ryan, cuya ira se había calmado al principio, volvió a enojarse y señaló a Vivian con furia. Si no hubiera insistido en llevarte de campamento y hacer un picnic. Y hasta te traje carne caducada para comer. ¿Cómo pudo pasar esto? Ya ni siquiera escuchas a tu madre. Esta mujer te ha hechizado. Es cierto que te salvó. Pero si no fuera por ella, ¿cómo habrías estado en peligro? No estuve de acuerdo ni en desacuerdo y aproveché para echar un vistazo a las máquinas. Saqué un bolígrafo y marqué algo en el cuaderno. En mi vida anterior, era yo quien yacía aquí. Cuando Ryan se enteró, se enojó muchísimo. Incluso recogió las cosas que tenía a su lado y me las tiró. ¿Por qué eres tú? ¿Incriminaste a Vivian a propósito para que me intoxicara? No estoy enferma. Eres tú la que está enferma. Me corría sangre por la frente. Y solo pude ver una mancha de sangre. Como si aún no estuviera satisfecho. Ryan me gritó furioso. ¿Quién te crees que eres para atreverte a donarme un riñón? Tú planeaste todo esto. Cierto. No deberías meterte en asuntos que no te incumben. ¿Dónde está Vivian? ¿A dónde la llevaste? En medio del caos, Vivian empujó la puerta de la sala. Llevaba el vestido blanco que llevaba cuando conoció a Ryan. Tenía los ojos hinchados. Y sollozaba con la mirada de quien acaba de llorar. Desde que te salvó. Deberías pagarle. Soy un extraño. Y no volveré a aparecer ante ti en el futuro. Antes de que Ryan pudiera reaccionar, Vivian se dio la vuelta y salió corriendo. El resultado final fue que Ryan se disculpó y prometió casarse conmigo. Obviamente. El resultado fue lo que quería. Incluso llegué a lastimarme para salvarlo. Pero cuando vi la mirada fría de Ryan mirándome, todavía me dolía el corazón. Esta vez. Se casó con Vivian como él deseaba.
Debe estar muy feliz. Cuando Ryan me vio venir, su expresión se congeló por un instante. Como si ya no le fuera útil. Volteó la cabeza y dejó de mirarme. ¿Por qué estás aquí? ¿No estabas de viaje de negocios? Sin embargo, mantuve la calma y me adelanté para revisar los instrumentos con atención. Le estás dando demasiadas vueltas. Solo estoy aquí para ver cómo va la situación. Cuando Vivian me vio, su expresión cambió. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, de un color escarlata. ¿Cuánto tiempo sin verte? No esperaba que fueras solo una enfermera interna. Parece que a ti tampoco te va muy bien. Su tono era cortante y burlón. Si no hubieras decidido atacarme y competir conmigo por Ryan en aquel entonces, quizás te habría echado una mano. En cuanto terminó de hablar, la madre de Ryan le dio una bofetada. El sonido de la bofetada fue claro. Y la cara de Vivian se puso roja e hinchada. Parecía ridículo. Vivian parecía no haber reaccionado aún. Inmediatamente se cubrió la cara con la mano. Y las lágrimas cayeron al instante. La madre de Ryan se burló y replicó: «Tienes una mente tan mezquina. Scarlett es la jefa de urgencias. ¿Qué derecho tienes a hablar así? Sin mencionar que aún no te has casado con alguien de nuestra familia. Scarlett es como una hija para mí. Y no puedes calumniarla». Ryan a su lado quiso decir algo, pero su madre lo fulminó con la mirada. El ambiente era incómodo. Me agaché y me acerqué a la oreja de Vivian. Le acomodé el pelo suelto detrás de la oreja. Mi mano acarició suavemente su mejilla. Y sonreí inocentemente. Hay mucha gente aquí. Así que no te golpearé. Si la próxima vez descubro que estás difundiendo rumores sobre mí. Créeme, ya te lo he contado. No querrás saber las consecuencias. A escondidas apliqué fuerza y presioné con fuerza la parte hinchada de su cara. Como lo esperaba. La oí respirar hondo. Por cierto. No me importan ustedes dos en absoluto. Todo esto es solo mi deber. No te consideres tan noble. Después de decir eso, me enderecé y estaba a punto de darme la vuelta e irme. Pero Ryan me agarró la muñeca. Me di la vuelta y vi que Ian se ponía rojo. Por fin, se metió en el autoservicio. Preguntó, escarlata. ¿Por qué ya no te importo como antes? Había una mirada sincera en los ojos de Ryan. Y no parecía que estuviera fingiendo. Estaba en trance. Pensé en él, que solía ser muy bueno conmigo. Ryan y yo fuimos novios de la infancia. Y nuestras familias coincidían en estatus social. Desde la infancia hasta la edad adulta. Siempre me protegió a su lado y me dio todo lo bueno. Incluso me tomó de la mano e hizo una promesa solemne bajo el cielo estrellado. Scarlett. Sin duda te acompañaré toda la vida. Si no puedo hacerlo, déjame morir de una muerte miserable. También pensé que caminaríamos por la vida sin obstáculos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Todos mis sentimientos por Ryan desaparecieron hace mucho tiempo cuando me lastimó. Ahora, al escuchar sus palabras, me parecieron ridículas. En la vida anterior, fui como una tonta intentando recuperarlo y corriendo tras él. Al final, tuve una muerte miserable. Pero ahora que ya no me acerco a él, me culpa a mí. Ryan es muy codicioso. Ya tiene a Vivian a su lado. Pero aún no quiere soltarse. Me solté de la mano que me sujetaba y le dije con tono de voz bajo. No tenemos ninguna relación. ¿Cómo podemos hablar de cariño? Dejemos atrás el pasado. Después de todo, yo también tengo la culpa. De ahora en adelante cada uno toma su camino. Y no es necesario que nos volvamos a ver después de que te den de alta. Después de decir eso, una enfermera entró a cambiarte el vendaje. Me di la vuelta y me fui con la madre de Ryan. Pero ella me detuvo. Scarlett. Lo que acabas de decir fue... Entendí lo que quería decir, pero no lo dijo. Y simplemente sonreí con dulzura. Pase lo que pase entre él y yo,
siempre te respetaré. Ya que él ya tomó su decisión. Yo tampoco necesito hacerme infeliz. La madre de Ryan es comprensiva y comprendió de inmediato nuestras quejas. Siempre ha sido muy amable conmigo desde pequeña. Y no puedo descargar mi ira en ella. Sin embargo, desde que Ryan una vez me hizo algo que me lastimó. No puedo dejarlo ir. Reprimí el odio en mi corazón. Ahora no es el momento. Me tomó la mano. Y su arrepentimiento era difícil de ocultar. Haber vivido mi vida de nuevo. Mi enamoramiento se ha curado. Al regresar a la oficina, la enfermera interna me llamó alegremente. Doctora Scarlett. ¿Aún no has almorzado? ¿Verdad? Nos trajeron bollos de carne. Me probé un par. Los bollos de carne humeaban y desprendían un aroma delicioso. Tomé uno y pregunté con indiferencia. ¿Tenemos mucho dinero últimamente? ¿Por qué compraste tanto? La enfermera interna negó con la cabeza y señaló la sala del fondo. Los familiares de ese paciente los trajeron. Es el que tuvo una intoxicación alimentaria. Los trajeron para agradecernos. Hice una pausa mientras me llevaba el pan a la boca y me giré para mirar. ¿No dijimos que no se nos permitía aceptar cosas de los familiares de los pacientes? ¿Qué te enseñó tu profesor? Fruncí el ceño y callé. Era la pupila de Ryan. Acababa de conocer a su madre. Y ella no mencionó este asunto. Así que debió ser Vivian quien los trajo. Creyendo que habían sufrido una intoxicación alimentaria por comer carne en mal estado. Siempre me pareció que había algo raro en ello. Abrí el pan de carne y le di un mordisco tentativo. Un olor a podrido me llenó la boca de inmediato. Fruncí el ceño y solté un grito. Confirmando mi sospecha. El relleno del pan ya estaba podrido. Llamé a la enfermera y le pedí que lo llevara al tercer piso para analizarlo. Guardé los restantes uno por uno para preservar la evidencia. Recordando la mirada siniestra de Vivian cuando me fui, me di cuenta al instante. Me temo que la intoxicación alimentaria de Ryan también está relacionada con ella. Es más, desde que fue de camping y tuvo un picnic con Ryan, porque estaba perfectamente bien cuando trajo los bollos. Recordé que él me había dicho alegremente que Vivian lo había invitado a un picnic. Pero Ryan no trajo nada. Así que estos ingredientes solo los pudo haber traído Vivian. En la escuela corrían rumores de que la familia de Vivian tenía una pastelería. La tienda era pequeña y poco higiénica. Poca gente compraba allí debido a los bajos precios. Pero pronto cerró por la comida en mal estado. Me temo que esas carnes en mal estado tienen algo que ver con ella. Incluso. Vivian lo hizo a propósito. ¿Y ahora? Quiere volver a hacer el mismo truco. En la vida anterior. No sabía qué relación había entre todo esto y Vivian. Solo oí unas palabras sobre lo buena que fue Vivian con Ryan durante nuestra pelea. Me temo que Ryan aún no sabe que todo esto probablemente sea un plan de Vivian. Es una verdad tan obvia a los ojos de los demás. Pero él está profundamente atrapado en ella. Sin embargo, Vivian es demasiado ingenua. Nunca he sido de las que se dejan provocar fácilmente. Es más, se atrevió a confrontarme directamente. Llamé a la comisaría y se lo dije claramente, sospecho que alguien ha envenenado la comida. La dirección está en el hospital provincial. Después de colgar el teléfono, los bollos de carne se habían enfriado poco a poco con el paso del tiempo. No es ningún secreto que me gusta comer bollos. Pero en realidad no me gustan. Es solo que Ryan tiene el estómago débil y no puede comer cosas indigestas. Por eso aprendí a prepararlas deliciosas en la preparatoria. Por eso puedo reconocer el sabor de la comida en mal estado con solo un bocado. Ahora se ha convertido en una excusa para incriminarme. Revisé los historiales médicos de ambos, que estaban sobre la mesa. Vivian siempre parece estar ocultando algo. Me temo que guarda secretos desconocidos. Pero estas cosas ya no tienen nada que ver conmigo. Se oyeron sirenas de policía abajo. Puse el historial médico sobre la mesa y sonreí. Recibimos un informe. Por favor, acompáñenos.
La policía condujo inmediatamente al agente a la sala de Ryan y abrió la puerta sin dudarlo. Vivian se quedó mirando la puerta con la mirada perdida y se encogió inmediatamente detrás de Ryan. «Tengo miedo». Cuando me vio venir, empezó a gritar y a apretar los dientes. «Eres tú. ¿Verdad? Me denunciaste a la policía porque me tienes envidia. Solo le pedí a mi familia que te trajera bollos para comer. ¿Por qué haces esto?» Me giré para mirarla y pregunté con inocencia. «Ni siquiera he dicho de qué se trata». «¿Por qué lo dijiste así?» Vivian se quedó atónita un momento y apartó la mirada de inmediato. Pero huir no resuelve el problema. Se la sospecha de envenenamiento con bollos al vapor hechos con carne en mal estado, lo cual viola la ley. A pesar de que gritó que no tenía nada que ver con el asunto. Aún tenía que acompañarlos. Sin mencionar que el equipo del hospital había detectado hacía tiempo los ingredientes tóxicos de la carne. El resultado fue evidente a simple vista. Vivian miró a Ryan con lágrimas en los ojos. Su rostro estaba pálido. Probablemente ya conocía las consecuencias. Ryan la consoló suavemente y luego se giró para mirarme. «Scarlett. ¿Es necesario llamar a la policía por esto? Además, tú tampoco te lo comiste. Y no te causó ningún daño real. Aunque Vivian tiene la culpa. No la presiones demasiado. Creo que podemos dejarlo pasar». En cuanto lo oí, casi me río. Ryan nunca distinguió el bien del mal. Debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Lo miré con calma y le pregunté. ¿Desde qué identidad hablas? Además, también sabes lo que es una intoxicación alimentaria. Estoy pensando en ir de camping y hacer un picnic con ella. ¿No entiendes qué está pasando? Con cada palabra que decía, la cara de Vivian palidecía un poco. Y al final, ella solo pudo desplomarse en la cama. Al verla así, Ryan debería haber sabido lo que había pasado. Pero no podía culpar a Vivian. Así que solo podía mirarme con fingida calma. Ella tampoco lo sabía. No podemos culparla. Además, ella me salvó. Hay una deuda de gratitud entre nosotros. En ese momento finalmente estaba cansado. No era que no supiera distinguir el bien del mal. Simplemente era increíblemente estúpido. No podía creer que me hubiera gustado alguien así en aquel entonces. Giré la cabeza. Ya no quería escuchar. Y vi cómo la policía se llevaba a Vivian. El príncipe que no pudo proteger a su princesa me miró con enojo. Como si mirara a una extraña. «Scarlett. Nunca supe que fueras tan mezquino. Creo que todo en el pasado fue solo una actuación tuya. Puedo pasar por alto lo que pasó en el pasado. Pero no esperaba que siguieras atacando a Vivian». No pude escuchar más y le di una bofetada. «Lo siento. Ahora no trabajo. Así que no soy médico. No tengo obligación de aceptar tus calumnias. Si te atreves a decir esas cosas otra vez, las consecuencias serán inimaginables. Con el odio de mi vida pasada». Le di una bofetada sin piedad. Antes de que Ryan pudiera reaccionar, recibió una bofetada. Pero al ver mi mirada fría, dejó de hablar. Parecía que algunos sentimientos habían cambiado sin darse cuenta. Obviamente lo siento tampoco. Nuestra relación era muy cercana antes. Pero, ¿qué había cambiado exactamente ahora? Extendió la mano. Quería retenerme. Pero ya no era la niña a la que podía sujetar con un simple gesto. «Scarlett». Dije algo incorrecto. Pero ya me había dado la vuelta y me había ido. Sin detenerme por él. Para cuando salí de la comisaría, ya casi anochecía. Vivian le echó toda la culpa a su madre. Después de todo, las imágenes de vigilancia mostraban claramente la figura de su madre. Y era imposible condenar a Vivian directamente. Y debido a lo que ella afirmó haber sido una ingestión accidental, lo que provocó la intoxicación alimentaria de Ryan la perdonó con mucha indulgencia. Al salir, vi a Ryan, que había decidido que le dieran de alta. Me miró y fue a apoyar a Vivian, que apenas podía mantenerse en pie. «Ryan.
No esperaba que vinieras a recogerme. Se apoyó en los brazos de Ryan. Su rostro estaba ligeramente sonrojado. Ryan sostuvo el brazo de Vivian en silencio. Después de todo, nos casaremos en el futuro. No quiero verte triste. Sentí una oleada de náuseas y ya no quería ver su espectáculo cariñoso. Pero no parecía que estuvieran dispuestos a dejarme ir tan fácilmente. Scarlett. Ven a mi boda. El ruido en mi oído me hizo detenerme en seco. Pero pensándolo bien. Ya que les habían dado de alta del hospital, casarse definitivamente estaría en la agenda pronto. No. No tengo nada que decirte. Dije en voz baja. Como era de esperar. Vio cómo sus rostros se congelaban. Ryan forzó una sonrisa y estuvo a punto de decir algo. Pero entonces escuchó mis siguientes palabras. Ustedes dos me dan asco. Al día siguiente recibí la invitación de boda de Ryan. Parecía que temían que dijera algo más. Así que lo dejaron en mi oficina. No esperaba que fueran tan rápidos. Pero pensando en lo difícil que había estado Vivian, debería ser rápido. Recogí la invitación. Que solo garabateó la fecha y los nombres de las dos personas. Incluso el lugar de la boda fue elegido casualmente. Presumiblemente. Fue obra de la madre de Ryan. Ella tampoco tomó en serio a Vivian. Rompí la invitación sin darme cuenta. Los pedazos rojos cayeron. Como un corazón roto. En mi vida anterior. Mi boda fue magnífica y perfecta. Pero Ryan tenía una cara fría. Pensé que no soportaría el dolor. Así que lo ayudé a descansar temprano. Inesperadamente estaba abrazando a Vivian tras bambalinas. Cuando los atrapé simplemente sonrió. Pero claramente. Había donado un riñón para Ryan. Por mucho dolor que él sintiera, yo sentía la misma cantidad. Esa horrible cicatriz en mi pecho jamás podría borrarse. No tenía intención de involucrarme en su historia. Pero tuvieron que provocarme. Entonces no podían culparme. La boda se celebró como estaba previsto. Y mi madre también regresó de sus vacaciones. Esta vez cuando nos vimos su tez estaba visiblemente mejor. Incluso la ira contenida en su pecho se había liberado. A mi madre no le importaba si Ryan y yo terminábamos juntos. Solo esperaba que yo fuera feliz. El día de la boda. Mi madre y yo seguíamos yendo juntas. Pero las caras de Ryan y Vivian estaban más feas que nunca. Al final. Solo participamos en la boda media hora. Y disfruté tranquilamente del postre que la madre de Ryan me había preparado especialmente mientras intercambiaban sus votos matrimoniales. De repente aparecieron fotos en la pantalla gigante detrás de ellos. Vivian abrazando a alguien. Maltratando a un gatito. E incluso acosaban a otros en el campus. Como en una presentación. Los mostraron uno por uno. Vivian entró en pánico y en un ataque de locura, finalmente derramó vino tinto en la pantalla gigante. No soy yo. Soy Ryan. No soy así. Vivian lo agarró de la manga. Quería explicarlo. Pero Ryan lo sacudió con fuerza. Entonces dime. ¿Quién sale en las fotos? Ryan estaba muy familiarizado con la apariencia de ese gatito. Era el que solía alimentar en la escuela. Pero al final desapareció sin dejar rastro. Y la luz de luna blanca en su corazón resultó ser solo una persona abusiva y sin escrúpulos. Estaba desfigurada. Esa era la verdadera naturaleza de Vivian. Para que la boda se llevara a cabo según lo previsto, ambos ya habían obtenido su certificado de matrimonio con antelación. Pero no esperaban que algo así se revelara el día de la boda. El rostro de la madre de Ryan era extremadamente feo. Ya no podía mantener la calma. Vivian miró a su alrededor. Como si me viera y estuviera a punto de correr hacia mí. Pero el complicado vestido de novia la hizo tropezar. ¿Tú hiciste esto? No. Hace tiempo que sé que tú, Scarlett, no eres buena persona. ¿Pero por qué tuviste que arruinarme la boda? Vivian quería abalanzarse sobre mí como un mapa.
Tomé una copa de vino que estaba a mi lado y le rocié el vino tinto. ¿Estás sobria ya?, pregunté y cogí una toallita húmeda de la mesa para secarme las manos. La vista de Vivian estaba nublada. Y quería abrazar a la madre de Ryan. Pero su expresión era indescifrable. Y ella sacudió su mano ferozmente. Mamá. No me llames mamá. No tengo una nuera como tú. Ryan parecía disgustado y triste en voz baja. Ya estamos casados. En fin. Mamá. Deberías aceptarlo. La madre de Ryan parecía sorprendida. Como si no pudiera creerlo, preguntó, ¿es una mujer infiel? Ryan. ¿Estás ciego? ¿Intentas matarme? Después de decir eso, a la madre de Ryan ya no le importó. Respiró hondo y se dio la vuelta para irse. Ryan quiso perseguirla, pero un niño pequeño la detuvo. Dame todo el dinero de tu familia. Mi mamá me lo contó todo. Vivian parecía avergonzada y quería agacharse para convencer al niño. Pero él la empujó hacia abajo, no me toques. Mujer fea. Como era de esperar. Este era el hermano menor de Vivian. Debido a la situación de su madre en la comisaría, nadie lo cuidaba. Pero inesperadamente. Se acabó hoy. Ahora. Cualquier invitado presente lo entendería. Vivian se casó con Ryan solo por su dinero. Ya sea en la escuela o ahora. Eso nunca había cambiado. Y a su hermano menor le habían inculcado esa idea desde hacía tiempo. Aunque la familia de Ryan no pertenecía a una familia aristocrática. Aún tenían un lugar en la ciudad. Pero hoy perdieron toda su imagen. Fue como si Vivian lo hubiera calculado todo y le hubiera donado un riñón. Así que no pudo negarse. Una deuda de gratitud fue lo más difícil de pagar. Después de ver bastante del programa, vi la mirada compasiva de mi madre. Pero cuando pensé en cómo Ryan la había tratado en mi vida anterior, reprimí esa emoción. Mamá. Vámonos. En medio del caos, la boda terminó precipitadamente. Tras este incidente muchos cortaron contacto con la familia de Ryan. Tener un socio comercial así no parecía satisfactorio para los demás. Incluso la madre de Ryan había estado de mal humor durante este periodo. A menudo discutía con Vivian por sus errores. Por otro lado, Ryan tampoco podía olvidar las fotos de la boda. Incluso antes de cada discusión, Vivian mencionaba sutilmente el riñón en el cuerpo de Ryan. La sensación de chantaje moral de la que Ryan me acusó en mi vida anterior. Debería experimentarlo ahora. Era su propio karma. Y no podía culpar a los demás. Una semana después, la madre de Ryan me invitó a comer a su casa. No quería preocuparme por ellos y quise declinar cortésmente. Pero vi las ojeras bajo los ojos de la madre de Ryan. Tanto moral como racionalmente. Aún así, acepté. Cuando volví a ver a Ryan, estaba mucho más débil. Completamente diferente a cómo se veía en la boda. No dije mucho y mencioné a Vivian como si nada. La madre de Ryan resopló y se burló. Al día siguiente de la boda, quería usar el dinero de la familia Ryan para comprarles una casa. Incluso quería compartir la mitad de sus propiedades por haber donado un riñón. ¿Y estos 2 días? Dijo que no se sentía bien y fue al hospital. No hice ningún comentario. No esperaba que Vivian actuara tan rápido. Incluso había pensado en la división de la herencia. Si no hubiera ocurrido el incidente de la boda. Podría haberlo logrado. Desafortunadamente no me había satisfecho. Le había hecho ver a la madre de Ryan su verdadero rostro. Todo esto era para hacerle afrontar la realidad. Cambié de tema y le respondí con una sonrisa, tía. Si no estás de buen humor, puedes salir a caminar. Si te lastimas por esas cosas, no valdrá la pena. Ryan parecía seguir prestándonos atención. Oyó a su madre suspirar y decir, ojalá Scarlett fuera mi nuera. Negué con la cabeza y dije con calma, las cosas han llegado a este punto. La tía debería aceptarlo. Después de todo, esta es la persona que Ryan eligió personalmente. Si de verdad queremos separar a esta pareja de enamorados,
Me temo que no estará dispuesto. Antes de que Ryan me despidiera, dudó un buen rato y luego dijo, Scarlett. ¿Todavía te gusto? Se me enfrió el corazón. No entendía por qué me haría esa pregunta. En el pasado. Ryan había ignorado todo. Pero ahora, estaba sacando a relucir el pasado. ¿Estás bromeando? Nunca me has gustado. Es imposible. Claro. Estabas dispuesto a prepararme una sopa. Crea una receta para mi estómago. Y espérame para ir juntos a casa todos los días. Incluso una vez te lo juré. Ryan habló lentamente. Enumerando estas cosas como si enumerara sus posesiones más preciadas. Había visto todo esto. Pero en la vida anterior. Había fingido no entender y persiguió a Vivian. Incluso imaginó que lo había envenenado y me había apuñalado hasta la muerte. Scarlett. Me equivoqué. No debí haberle creído a Vivian. ¿Me perdonas? Ryan se ahogó. Y sus ojos se pusieron rojos sin razón aparente. En el pasado me habría compadecido de él y habría accedido de inmediato a sus palabras. Pero ahora. La Scarlett que realmente lo amaba había muerto hacía mucho tiempo. Ya no tenía derecho a pedir perdón. Ya estás casado. No hagas que te odie. Dejé de hablar. Pero me encontré con Vivian, que acababa de regresar. Vi claramente un cuchillo abalanzándose sobre mí y el destello de intención asesina en los ojos de Vivian. En el último instante. Ryan me apartó. Pero recibió el golpe fatal por mí. De repente Ryan vomitó una bocanada de sangre. Vivian. Lo siento. ¿Quién se dio cuenta de lo que había hecho? Soltó su mano. El bisturí cayó al suelo. Y Vivian se agachó en un rincón. Se tapó los oídos desesperadamente. No era yo. No era yo. Cuando la madre de Ryan escuchó el alboroto y vio la escena, invadida por la ira, corrió hacia Vivian y comenzó a forcejear con ella. Llamé inmediatamente a la policía y les dije que subieran al coche y fueran al hospital sin demorar el tratamiento. Ryan, a nuestro lado, ya había entrado en coma. El cuchillo estaba tirado al suelo. Manchado de sangre, completamente solo. En urgencias. Ryan fue llevado en camilla. Y la policía se llevó a Vivian por lesiones intencionales. La madre de Ryan no pudo contener el llanto. No entendía por qué las cosas habían resultado así. Cuando la enfermera interna me vio, me entregó el segundo historial médico. Aunque el riñón recién trasplantado para el paciente ya es compatible. Al paciente renal le han diagnosticado uremia grave. Ya no podemos hacer nada para salvarlo. Al escuchar esto, de repente recordé el historial médico que Vivian había borrado. Tenía uremia latente. Aún así, donó este riñón a Ryan. Al final, Vivian quería morir junto con Ryan. No me había equivocado con ese destello de luz fría. El cuerpo de Ryan no soportaría otro trasplante de riñón. Y Vivian lo sabía claramente. Ese cuchillo estaba a solo unos centímetros del corazón. Extremadamente peligroso. Sabía desde hacía tiempo que Vivian tenía malas intenciones. Ya me había preparado con antelación. Pero no esperaba que Ryan corriera a coger el cuchillo. Bajé la mirada. Sin saber qué pasaba por mi mente. Al final. Podría considerarse ojo por ojo, diente por diente. Tras conocer la verdad. La madre de Ryan parecía aliviada. Todo esto es la venganza de Ryan. Se quedó en la sala tranquilamente una noche y empacó su equipaje al día siguiente. Ella decidió vivir en el campo por un tiempo. Aunque Ryan no moriría repentinamente. Ahora era como un cadáver andante. Al verlo acostado en la cama del hospital, sentí una especie de déjà vu. Su figura se superpuso con la de la vida anterior y se fundió en una sola. Cuando recuperó el conocimiento, Ryan me preguntó de repente: ¿Hiciste tú las fotos de la boda? Sí. Lo admití con calma. Miré su expresión como si lo hubiera esperado. Si no hubiera estado Vivian. Ryan era realmente muy inteligente. Ya que Vivian se atrevió a hacer algo así,
debería haber sabido que debía asumir las consecuencias. Cada una de sus acciones y decisiones afectaría toda su vida. No tenía intención de seguir hablando con Ryan. Después de abrir la ventana. Quería irme. Escuché una disculpa que se perdió en el viento. Dijo, Scarlett, lo siento. Había esperado esta disculpa demasiado tiempo. Tanto que ya no importaba. Volví a la comisaría. Vivian fue detenida penalmente por intento de asesinato. También confesó sin reservas la intoxicación alimentaria anterior. Su rostro estaba pálido como la muerte. Pero tenía las mejillas rojas como la pólvora, Scarlett. Perra. ¿De verdad te atreviste a aparecer delante de mí? Si no fuera por ti, habría tenido una vida feliz. Habría estado feliz con Ryan. Se le hizo un nudo en la garganta y me miró con fiereza. ¿Qué haces aquí? Me encogí de hombros y mantuve la calma. Te ves realmente patético en este estado. Vivian. ¿Alguna vez pensaste que recibirías lo que merecías al hacer estas cosas? Se rió a carcajadas. Y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Te he estado buscando todo este tiempo. No esperaba que ese estúpido de Ryan todavía me creyera. Incluso cuando al final se casó conmigo. Estaba llamando tu nombre. Ya que es así. Moriremos juntos. Vivian tosió y finalmente escupió un bocado de sangre, viéndola en estado de coma. Me pareció irónico. Después de haber estado conspirando toda su vida. Este fue el resultado. Por lesiones intencionales, fue condenada a 10 años de prisión. Para su futura introspección. Solo podía pasarlo dolorosamente aquí. Me temo que este es su final definitivo. Cuando vi a Ryan por última vez. Estaba tan delgado que no era más que piel y huesos. No quedaba rastro de su anterior alegría. Por la uremia. También le costaba hablar. Cuando me vio. Un destello de luz brilló brevemente en sus ojos. Y luego se desmayó de nuevo. Desde aquella lesión. El estado mental de Ryan también se había deteriorado. Incluso otras enfermedades físicas se sucedieron una tras otra. No viviría mucho. Tampoco permanecería consciente por mucho tiempo. Ni siquiera pudo ver a su madre por última vez. En los días que estuvo acompañado solo por el personal de enfermería. Ryan recordaba repetidamente el pasado con pesar. Al fin y al cabo, ya no estaba en sus cabales. Al salir del hospital, el sol brillaba con fuerza. Ver a Ryan por última vez ya era el límite de mi bondad. Los asuntos restantes ya no me conciernen. En el futuro no estaré atrapado en los recuerdos y sin poder liberarme. Hay un nuevo comienzo y un nuevo paisaje afuera. Siempre estoy en el camino. Y nunca miraré atrás. De niña a mi madre le encantaba hacerme trenzas y comprarme vestidos floreados. Era su dulce bebé. En cuanto a mi padre. Cada vez que lloraba, pensaba que era demasiado infantil. Diciendo que no era nada varonil. Pero solo era una niña pequeña con tan poca carne. Podría entender cuánto me dolió cuando me caí, y me dolieron los huesos. Además, ¿no es normal que una niña llore de forma infantil? Quiero muchísimo a mi madre. Pero en cuanto a mi padre, no me importa mucho. Cuando tenía 17 años, mis padres se estaban divorciando. Mi madre me preguntó con seguridad a qué padre seguiría. Sin dudarlo, señalé a mi padre. Mi padre cogió un cigarrillo. Di una calada. Y me miró con el ceño fruncido. ¿Bromeas? Antes de que mi madre se fuera. Me preguntó de nuevo a qué padre seguiría. Con expresión decidida, le hablé con firmeza. Mi padre. Vi a mi madre alejarse con decisión. En ese momento. Sentí que había perdido mi lugar como su dulce bebé en su corazón. Y estaba a punto de enfrentarme a mi padre. Era duro como el acero y podía herir de verdad cuando golpeaba a alguien. Auxilio. ¿Quién sabe el gran sacrificio que hice por esta familia? La razón por la que hice esto fue porque no quería. Años después. Ver en los titulares de entretenimiento.
junto a la foto de la cabezota de mi padre. Esas palabras impactantes. ¿De verdad son tan guapos los grandes narcotraficantes de hoy? ¿Quién podría entender cómo me sentí al ver esa noticia? Mi guapo padre era narcotraficante. Y era uno de bastante alto rango. Aunque siempre pensé que mi padre no parecía buena persona. Pensaba que su maldad se limitaba a abrazar y besar a mi madre cuando estaba borracho. Esta vez. Su maldad realmente destrozó mi perspectiva de la vida. Mis valores. Y el mundo. Cuando mi madre vio la noticia, se desmayó. Mi madre y yo ni siquiera pudimos ver a mi padre por última vez. Mi padre se suicidó en prisión. Mi madre se sentía muy culpable. Cuando salimos de la prisión, ella no dejaba de murmurar. Sabía que no funcionaría sin que yo lo vigilara. En cuanto paré, se pasó de la raya. Nunca debí divorciarme de él. Pensé que lo que decía mi madre tenía sentido. Pensé con tristeza que debía ser porque, después del divorcio de mis padres, nadie estaba allí para ayudarlo a eructar. Luego se metió en las drogas. Una vez las consumió. Olvidó todos sus problemas y se sintió genial. Era inteligente. Y en un momento de entusiasmo, convirtió su afición en una profesión. Pensé que si hubiera sabido que mis padres se iban a divorciar, lo primero que debería haber pensado fue que por fin podría comer todas las piruletas que quisiera y reírme con mis dientes enormes. Fui una auténtica estúpida. Debería haberlos detenido en ese entonces. Aunque no me dejaba comer piruletas ni caramelos de conejo blanco. Era mi guapo padre. Por mi estupidez. Dejé que mi guapo padre se embarcara en un camino sin retorno. Estúpido habiendo cumplido mi ello. ¡Qué tontería! Me quedé dormido entre fuertes autorreproches. Inesperadamente tras haber cumplido mi ello. Sasa. Cuando desperté recordé el día en que mis padres se divorciaron. Incluso Dios me estaba dando una pista. Si aún no supiera qué hacer, sería un desagradecido. Guardé mis grandes dientes que sonreían. Corrí. Y abracé la pierna de mi madre. Mamá, no te divorcies de mi papá. Te arrepentirás. En ese momento la situación era urgente. Y no me di cuenta de esas palabras. Para mi madre significaba que no podía vivir sin mi padre. Y la imagen que mi madre se había creado era la de una mujer completamente independiente en el siglo XXI. En cuanto dije esto, fue una completa provocación a su capacidad de vivir una vida independiente como mujer independiente. Se volvió aún más decidida, sí. Me arrepiento. Me arrepiento de no haberme divorciado de él antes. Entonces ocurrió la escena del principio. Mi madre me preguntó con seguridad a qué padre seguiría. Recordando las atrocidades que mi padre había cometido en mi vida anterior, apreté los dientes y me di una palmada en el muslo. Cuidaré de mi apuesto padre. Después de despedir a mi madre, mi padre y yo nos quedamos allí. Lo queríamos todo y lo queríamos corto. Nuestros grandes párpados dobles se miraron fijamente. Los míos eran los grandes párpados dobles de estilo europeo, y los suyos, los pequeños párpados dobles paralelos. Me miró. Y tenía las cejas tan fruncidas que sus grandes párpados dobles casi podían matar a un mosquito. Se notaba que estaba preocupado. Pero ¿quién no? Era solo que yo era joven y no sabía fruncir el ceño. Y mis párpados dobles no eran tan grandes como los suyos. Sacó otro cigarrillo del bolsillo y estaba a punto de encenderlo. Lo miré con preocupación. No fumes. Mi padre se quedó perplejo un momento. Entonces le dije. Mira qué delgada estás. Mi padre se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Dije. No fumes. Mira lo delgada que estás. Fumar es malo para la salud y es adictivo. Mira esas cosas que salen en la tele. Tienen los pulmones negros. ¿No da miedo? Mira. También lo dice la caja. Le di un sermón muy sincero. Pero me interrumpió y de repente me preguntó. ¿Sabes por qué me divorcio de tu madre? Lo pensé un momento y respondí con seriedad. ¿Por qué no la mereces? Mi padre apretó los dientes. Porque tu madre se entromete demasiado.
Le di una palmadita en el hombro. No estés triste. Aunque no es fácil encontrar una mujer tan bella y virtuosa como mi madre. Aún me tienes. Te cuidaré bien. Pondré fin a todos los actos criminales. Y esforzarme por ser un buen ciudadano que cumple la ley. Por primera vez vi una expresión de desesperación en el rostro de mi padre. Para evitar que mi padre volviera a la misma situación, le recordaba todos los días que se acostara y se levantara temprano. Que no se trasnochara. Porque trasnochar lo haría sentir emo. Tenía miedo de que si se sentía emo, quisiera hacer otra cosa. Así que todas las noches tenía que arrastrar a mi padre para correr 10 kilómetros. El sonido de nuestros ronquidos diarios era insoportable para nuestro perro. Y justo cuando pensaba que bajo mi control, mi padre estaba a punto de emprender el camino hacia un futuro brillante. Un invitado inesperado llegó a nuestra casa. Era un viejecito con una chaqueta andrajosa. Sus dos ojitos, tan pequeños como frijoles mungo, se revolcaban en sus cuencas oculares. El viejecito vino a casa y llevó a mi padre al estudio para charlar un buen rato. Cuando salió el viejecito se puso muy contento e incluso me dio un dulce. Y como el viejecito habló con mi padre. De repente mi padre parecía estar muy ocupado. Todavía corría 10 kilómetros conmigo todas las noches. Pero a veces cuando me levantaba para ir al baño en mitad de la noche, podía verlo sentado en la silla escribiendo en la computadora. En la oscuridad total de la noche el rostro de mi padre brillaba de un verde intenso. Lo cual fue realmente aterrador. Para descubrir que escribía cada noche había estado en el hospital 2 veces. La primera vez. De repente asomé la cabeza por detrás de él. Mi padre se asustó tanto que se cayó de la silla y se torció el tobillo. Así que acompañé a mi padre al hospital. La segunda vez. Cuando volví a asomar la cabeza por detrás de él. No esperaba que no pudiera controlarme y eructar sin querer en el oído de mi padre. Mi padre me golpeó y me mandó al hospital. Me preguntaba por qué no dormía bien y se comportaba como un fantasma. Y que olía a ajo. Yo también me sentí mal. ¿No pedimos ostras al ajillo esta noche? Incluso dijiste que eran muy nutritivas en ese momento. Las palabras de una tía son como las mentiras de un mentiroso. Me quejé con mi madre. Dije que mi padre me había golpeado. Mi madre estaba de vacaciones en Hainan en ese momento. Al oír esto dijo con indiferencia que me lo merecía y que era mi culpa haberme enamorado de él. Maldita sea. Mi madre es indiferente. Y mi padre quiere pegarme. Solo soy un pequeño repollo que nadie quiere. ¿Sabes lo que he sacrificado por esta familia dividida? Otros renacen como la encantadora y dominante protagonista femenina. Con el dedo de oro para abofetear. Renací para decirle a mi padre que fuera una buena persona. ¿Quién puede entender esto? Antes de que salieran los resultados del examen de admisión a la universidad. Lo que hacía casi a diario era dar vueltas por la sala y recitar la ley penal desde todos los ángulos. Mi padre me preguntó si estaba loco. Lo miré y le dije que no entendía. Y luego seguí recitando. Después de cometer un delito, mi padre estaba leyendo el periódico en la sala. Oía mi tartamudez al recitar. Recitó el siguiente contenido palabra por palabra sin errores. Me miró con indiferencia y dijo, ¿lo lees todos los días y aún no lo memorizas? ¿Dónde está tu cerebro? ¿Se lo diste al perro? Aunque me lo dijo. No estaba nada enojado. Al contrario, estaba muy feliz. Lo rodeé con el brazo y le dije. Papá, eres increíble. Incluso puedes memorizarlo. Parece que tienes el potencial de ser una buena persona desde que naces. ¿Cómo se llama esto? CPU avanzada. Elógialo hasta el cansancio para que su placa base se queme y subconscientemente profundice su conciencia de que es una buena persona y no debería hacer cosas malas. Mi padre me miró con los ojos en blanco. Había estrellas en la noche. Y lo jalé para que las mirara. Dije. Papá. Mira. Dijo, ¿qué demonios hay que mirar? Dicen que nuestros parientes se convierten en estrellas al morir. No nos han abandonado.
Nos están mirando desde el cielo. ¿Y qué? Así que... Papá. Nunca debes hacer nada malo. La abuela te observa desde el cielo. El viento frío nos azotaba la cara. Me ajusté la ropa y escuché la fría voz de mi padre. Tu abuela se lo pasa genial bailando con el anciano en la residencia de ancianos todos los días. ¿Cuándo tendrá tiempo para mirarme desde el cielo? ¿Qué? Mi padre me dio una palmada en la cabeza. No dejes que tu abuela oiga esto. Seguro que te va a pegar. Me quedé atónito. Entonces de repente me di cuenta de que mi abuela estaba tan enojada que murió al enterarse de que mi padre era narcotraficante. Y esta fue la vida en la que renací. En esta vida, mi abuela aún no había muerto. Maldita sea. Qué mala memoria tengo. Estoy hecho un lío. Sin embargo, ahora que lo pienso, incluso por mi abuela, no puedo dejar que mi padre siga el mismo camino que antes. Salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. Saqué 536 puntos. Que no era ni alta ni baja. Me revolqué en la cama con la boleta de calificaciones toda la noche. Al día siguiente, le dije a mi padre que quería solicitar ingreso en una academia de policía. La razón era muy simple, solo quería tener cierta influencia sobre mi padre. Como policía, así no sentía la obsesión. Si en el futuro quisiera hacer algo ilegal, tendrá que pensárselo 2 veces. Cuando mi padre oyó esto, ni siquiera giró la cabeza y me lanzó una sentencia directa. Ni lo pienses. ¿Por qué? Con tu mente. No vayas a causarle problemas a la policía del pueblo. Si te atreves a solicitar ingreso a la academia de policía, no me reconozcas como tu padre. No entendía por qué mi padre se oponía tanto a mi decisión de solicitar ingreso. ¿Será que, a pesar de mi estricta prevención, se metió en el narcotráfico? En ese caso, definitivamente tengo que solicitar ingreso a la academia de policía. Cuidaré de mi padre. Tengo que lograr que abandone sus actividades ilegales lo antes posible. 2 semanas después, le entregué a mi padre la notificación de admisión a la academia de policía. Mi tío tenía la información, así que me alegro de haberla preparado. ¿Qué pedimos para almorzar? Después de ingresar a la academia de policía, solo podía ir a casa una vez al mes. Antes de irme, estaba muy preocupada por mi padre. Le repetí que no saliera si no era necesario. Que no bebiera si salía. Y que no peleara si bebía. Se supone que soy hija. Pero hago el trabajo de ama de llaves. Aún así, mi padre seguía mirándome con desdén. Le oí decirle a mi instructor que no era inteligente y que todo era sucio. Cansado. Y que me asignaran trabajos triviales. Y que me olvidara de las tareas importantes que requerían pensar. Esto dejó a mi instructor sin palabras. Después de trabajar duro en la academia de policía durante un mes, por fin tuvimos nuestro primer descanso corto. Fue de 3 días. Empaqué mi equipaje y corrí a casa. Lista para ver si mi guapo padre se había portado bien en casa mientras yo estaba fuera. Inesperadamente, al entrar por la puerta, en lugar de ver a mi apuesto padre, volví a ver al viejecito con ojos de hormiga. Aún llevaba su chaqueta rota. Estaba en mal estado. Igual que él. Parecía desaliñado. Realmente no entendía por qué siempre venía a buscar a mi padre. Había tantas ancianas en la plaza. Podría ir a jugar con ellos. Sin embargo, mirándolo así, qué desaliñado. Supuse que ninguna anciana querría jugar con él. No me gustaba este viejecito. Desde la última vez que vino a casa, mi padre se había comportado de forma extraña. Era astuto todos los días y hacía llamadas a escondidas a mis espaldas cuando yo no prestaba atención. Quería escuchar. Pero siempre me pillaba. Y nunca conseguía oír con claridad. En ese momento pasé junto al viejecito. Aparté a mi padre. Y con expresión seria, le pregunté a mi padre. Papá, ¿puedes dejar de jugar con él todo el tiempo? El viejecito se rió en el frío. Pero no estaba enojado.
Me miró con una sonrisa pícara y dijo con sarcasmo. Hola, Ann. Tu hija es muy educada. Mi padre me dio una bofetada. ¿No ves que tenemos un invitado? Salúdalo. Me acerqué de mala gana. Miré los ojos helados del anciano. No pude contenerme y exclamé, hola. Pequeño frijol mungo. Las expresiones de las 3 personas en la sala eran tan incómodas que era difícil distinguir quién estaba más avergonzado. Finalmente Ketinso cayó levemente. Fue el anciano quien rompió la incomodidad primero. Sonrió y me tocó la cabeza. Dijo, esta gordita sí que sabe elogiar a la gente. Maldita sea. Este pequeño siempre está siendo sarcástico. Una vez. Oí al viejecito charlando con mi padre. Cada uno sostenía un cigarrillo. Parecían fumadores empedernidos. Incluso me preocupaba que nuestra alarma de humo no funcionara. En medio del humo denso, oí al viejecito decir. Esta es la última vez. Mi papá soltó un resoplido frío. Siempre dices que es la última vez. Ya lo he oído al menos 10 veces. Esta vez sí que es la última. Estaba aturdido y no entendía a qué se refería. ¿La última vez? ¿Para qué fue la última vez? No tenía ni idea. Me quedé en casa 3 días y me encontré con este viejecito 2 veces. Tenía que venir de noche. Cada vez que se iba, ya estaba completamente oscuro. Este viejecito tiene la piel muy dura. Decía que le tenía miedo a la oscuridad y siempre me hacía salir a despedirlo. Aunque yo era muy reacio. No soportaba que si no iba, este muchachito me hiciera comentarios sarcásticos. Cedí. Estaba muy oscuro en la calle. El pequeño me preguntó si estaba cansado de la escuela. Le respondí con naturalidad. De repente el pequeño dijo que quería darme un regalo. Pensé en qué cosa buena podría darme. Así que no le presté mucha atención. Hasta que el pequeño sacó una pistola negra de sus brazos. Me asusté tanto que me quedé atónito. Madre mía. Sabía que este muchachito no era buena persona. ¿Qué ciudadano respetuoso de la ley tiene una pistola? ¿Me pidió que saliera a despedirlo solo para matarme y silenciarme en este momento? Dios mío. Papá. Aún no he vivido lo suficiente. Lo miré con ojos enormes como campanillas de cobre. Y mi hijo empezó a temblar. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? El viejecito me lanzó la pistola. No se lo digas a tu papá. Es para ti. Tras decir eso, se alejó sin mirar atrás. Su pequeña figura se perdió en la oscuridad. Miré su espalda y pensé, ¿por qué este viejecito parece tan encantador? En ese momento, no esperaba que esta fuera la última vez que lo viera. La pistola que me dio el viejecito era importada de Alemania. Aunque no sabía cómo la consiguió y no me causó buena impresión, era una buena pistola. Así que lo guardé con cuidado. Cuando volví a la academia de policía, practiqué tiro en privado. Después de un mes, ya podía acertarle a las hojas atadas a la pata de un gorrión. Al principio quería volver y mostrarle mis habilidades al viejecito. Inesperadamente mi obsesión no se había cumplido. Me quedé en casa 2 días y no vi al viejecito venir. No pude evitar preguntarle a mi papá por qué ya no salía con él. Mi padre se detuvo un momento y dijo que estaba muerto. Me quedé allí aturdido. Y la pistola contra mi pierna me presionaba con fuerza la piel. De noche. No podía dormirme por mucho que lo intentara. La luna afuera hacía brillar la pared con una luz blanca. De repente oí que alguien abría la puerta con suavidad. Asomé la cabeza para mirar y vi que era mi padre, con una chaqueta negra. Empujó la puerta y salió. Era muy tarde. ¿Qué iba a hacer? Rápidamente me puse una prenda y lo seguí en silencio. Lo seguí hasta una ladera. A su alrededor había campos de trigo cosechado. Y había un pequeño montículo en medio del campo de trigo. Tomó una botellita de vino y vertió la mitad en la tierra. Había un pequeño letrero de madera pegado en el pequeño montículo. Solo entonces supe que el nombre del viejecito era Kidar. Se paró frente al letrero de madera.
Y el viento frío trajo sus palabras a mis oídos. Lo oí decir. Un viejecito inútil. Siempre mintiéndome. Enfrente había un mar de luces de miles de casas. Se quedó parado en el viento frío. Tan solo como un águila vieja. Mi padre no quería decirme por qué murió el viejecito. Ahora que el viejecito ha muerto, ya no tengo por qué seguir sospechando que intenta que mi padre haga algo indebido. Pero la verdad es que me entristece mucho que se haya ido. Guardé con cuidado la pistola que me dio en el armario. Me quedé en casa unos días y luego volví a la escuela. Durante ese tiempo, tenía que llamar a mi papá cada 3 días para preguntarle qué había estado haciendo últimamente. Lo que había comido. Y lo bien que había dormido. Tenía miedo de que si no tenía cuidado, iría por mal camino. Así pasó medio año. Y celebro las primeras vacaciones largas de nuestra escuela. Inesperadamente. El primer día que llegué a casa, mi papá me dio un gran regalo. Señaló a la tía de piel bastante blanca que estaba frente a mí y me pidió que la llamara tía. Esta tía no tenía muy buena pinta. Pero se le daba muy bien fingir ser joven. Llevaba un vestido beige con una chaqueta de tweed color café claro por fuera. Miraba a mi padre con mucho cariño. Después de comer, comprendí profundamente una verdad: el té verde no tiene edad. Este es un té verde realmente antiguo. Acababa de regresar. Y el restaurante que mi papá había reservado era mi restaurante favorito de chuletas de cordero. En cuanto me senté, empecé a comer vorazmente. El viejo té verde me sonrió. Mía tiene muy buen apetito. Debe de parecerse a su madre. A diferencia de mí. Como un pájaro cada vez. Me quedé sin palabras. Un té verde añejo es realmente diferente. Me tragué la pulpa. Me limpié el aceite de la comisura de la boca. Y sonrió respetuosamente al viejo té verde. ¿Tampoco come la tía? Mirando su figura, pensé que empezaría con al menos 2 tazones de arroz en cada comida. Y un saludo a Lao Tsai. Como mucho como mi papá. Tengo un gran corazón y olvido las cosas rápidamente. Bien. Papá. Solo han pasado unos días desde que se divorció de mi madre. ¿Y ya encontró una nueva amante? Como era de esperar. Los hombres guapos son unos canallas. Mi papá me ignoró. Le cortó un trozo de pierna de cordero y se lo puso en el plato. Me quedé atónito. El colega aterrizó mientras yo me comía casi toda la pierna de cordero con la cara oscura y Lily iba delante con su bolso en el brazo. Balanceando la cintura y con aspecto de haber ganado una gran victoria. Miré la espalda algo afectada de la vieja té verde y le pregunté a mi papá qué veía en ella. Mi papá fumó un cigarrillo y dijo: «Todavía eres demasiado joven para entenderlo». Dije: «Oh. Ya veo». Esa noche llamé a mi mamá. Soy joven todavía y no lo entiendo. Así que tuve que preguntarle a mi mamá si entendía. Le dije que mi papá había encontrado una nueva amante. Y entonces oí algo así como un cristal rompiéndose al otro lado. Le pregunté a mi mamá qué te pasaba. Y me dijo: «Eres demasiado pequeño para entenderlo». Entonces solo me hizo una pregunta. ¿Es más bonita que yo? Creo que ahora soy muy superficial porque me parezco a mi mamá. Dije: «Mamá es la más guapa». Mi mamá colgó el teléfono satisfecha. Al día siguiente, mi papá salió de la habitación con ojeras y me preguntó qué le había dicho a mi mamá. Mi mamá lo persiguió y lo regañó toda la noche. Le dije la verdad. Inesperadamente. Mi papá se puso muy contento al oírlo. Se acarició la pequeña barba incipiente de la barbilla. ¿Está celosa? Lo pensé un rato. Creo que sí. Mi papá silbó y se fue. En serio. No entiendo por qué se divorciaron mis padres. Después de todo, solían ser tan cariñosos que me molestaba. Incluso tenían que turnarse para comer las habichuelas de chocolate. Me dejaban atrás, observando con atención. Se turnaban para comer. No me dejaron ni uno. Últimamente mi papá ha estado saliendo mucho por la noche.
Prácticamente se queda fuera toda la noche. Pensé que tenía una nueva amante y que se había olvidado de su hija. Cada vez que oía cerrarse la puerta, rechinaba los dientes con odio bajo las sábanas. De verdad no sé qué tiene de bueno esa Lily que lo tiene tan obsesionado con ella que casi nunca está en casa por la noche. Esa noche. En cuanto se cerró la puerta. No pude dormirme, pase lo que pase. Tenía que ver qué clase de hechizo le había lanzado Lily a mi papá para que se enamorara tanto de ella. Levanté la colcha. Salí de la cama. Me envolví en un abrigo con naturalidad. Y lo seguí. Había un coche negro aparcado delante de nuestra casa. Mi papá subió y el coche se alejó. Rápidamente paré un taxi y lo seguí. Llegué a una fábrica abandonada. La mayoría de las grandes fábricas de los alrededores habían quebrado o estaban al borde de la quiebra. Esta pequeña fábrica parecía diminuta, atrapada en el medio. Pensé. Nunca imaginé que mi papá tuviera gustos tan raros. ¿Acaso elige este lugar para tener una cita? ¿Acaso quiere representar una versión en vivo de un cuento chino de fantasmas? Vi a mi papá salir del auto. Inesperadamente. Había otras 3 personas en el coche. ¿Se están poniendo tan extravagantes? Además pensé que la conductora era Lily. Inesperadamente Lily no estaba en el coche. Lo seguí con cuidado. Mi corazón latía con fuerza. Entraron a la fábrica por una pequeña puerta. Di una vuelta y encontré una pequeña ventana al fondo. La ventana estaba cubierta con papel de periódico desde dentro. Intenté empujarla. Y no estaba cerrada. Metí la mano y cavé un pequeño agujero en el periódico. Miré dentro. Había una pequeña bombilla en la parte superior de la fábrica, parpadeando. 4 hombres liderados por mi padre entraron en la fábrica. Al rato entraron 5 o 6 personas más. De diferentes alturas, pesos y complexiones. Lo único que tenían en común era que todos parecían vándalos. El grupo de mi papá y el grupo que acababa de llegar no parecían conocerse muy bien. Estaban uno frente al otro. Al ver esto, empecé a sentir una vaga inquietud en el corazón. No parecía que fueran a tener una charla amistosa. Como mínimo, probablemente se pelearían. En el peor de los casos. Considerando las excelentes acciones de mi padre. En su vida anterior. Esto iba a... Justo cuando mi mente estaba llena de 1000 ollas, alguien que no esperaba entró por la puerta. Era Lily. Lily llevaba unas gafas de sol. Y todos, a ambos lados, la trataron con gran respeto al verla. Era la única mujer allí. Delicada y bajita. Excepto mi papá. Todos la llamaban Lily cuando la veían. Lily estaba junto a mi papá. Y el líder del grupo opuesto le entregó una maleta plateada. Lily rió y la tomó. Luego le di la maleta a mi papá. Alguien trajo una silla para que Lily se sentara. Lily se sentó. Y el líder del grupo contrario también se sentó. No pude oír lo que decían. Solo los vi sonriendo con calma. Pero sus ojos no pudieron evitar mirar a mi papá. Mi papá abrió la maleta. Y dentro había una bolsa de plástico transparente que contenía un polvo blanco. Fueron drogas. Nunca lo esperé. A pesar de todas mis precauciones. Todavía no esperaba que mi padre cayera en el abismo de las drogas tan pronto. Sacó un poco del polvo blanco de la bolsa y se lo olió. Aunque yo estaba mentalmente preparado. Cuando vi la escena, mi corazón temblaba. Pureza 99,9. Tardó mucho en recuperarse y luego dijo. Lily mostró una sonrisa satisfecha y estrechó la mano del líder opuesto. Compraron 1 kilo de drogas y las vendieron a precios muy altos a los drogadictos. Esos drogadictos se arruinarían. Robarían. Se prostituirían. E incluso matar gente solo para conseguir drogas. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo estas drogas llegan al mercado. Pero esta noche... Al principio pensé que iba a haber un drama ético familiar. Y de repente se convirtió en un drama de espías. Y solo llevo unas pantuflas de conejo. Lo más importante.
Mi teléfono se quedó sin batería. Me enfrento a tantos hombres corpulentos. Aunque mi padre estaba entre ellos. Acababa de consumir heroína. Tenía miedo de que si salía, él sería el primero en vencerme. No podría ser tan heroico como para capturarlos a todos con solo unas pantuflas de conejito. Justo cuando estaba extremadamente ansioso. Se oyó el sonido de las sirenas de la policía. Muchos policías llegaron de todas partes y rodearon esta pequeña y destartalada fábrica. Si este trato se hubiera descubierto en el acto, ninguna de estas personas podría escapar. El rostro de Lily se volvió frío de repente. Su mirada recorrió a todos los presentes como una serpiente. Nadie dijo una palabra. Lily maldijo para sus adentros. Arrojó 1 kilo de heroína a la chimenea en llamas. La policía entró rápidamente. La mercancía quedó destruida. Y solo atraparon a las personas. El grupo fue escoltado hasta el coche patrulla. No se encontraron pruebas ni del delincuente ni de la mercancía. Pero un negocio millonario fue arrojado a la ruina así como así. Cuando Lily subió al coche patrulla, su rostro estaba contraído por la ira. Y mi padre bajó la cabeza. Así que no pude ver su expresión. Pensé que tendría que quedarse en la comisaría al menos 3 días. Pero inesperadamente regresó a la mañana siguiente. Lo primero que hizo al llegar a casa fue fumar cigarrillos con vehemencia. Le pregunté qué había hecho la noche anterior. Me miró fijamente. Estaba luchando por mi libertad en una secta y la mitad de mi vida. Sentí que mi cara estaba a punto de ponerse verde de ira por su culpa. Eso era narcotráfico. ¿Cómo pudo decir semejante cosa con tanta desfachatez? La verdad es que no sé qué vio mi madre en él. Frunció el ceño y fumó un cigarrillo. Sus mechones de pelo brillaban dorados bajo la luz. Su arco superciliar era muy pronunciado. Y su nariz era recta y prominente. De repente recordé que mi madre era superficial. Ahora estoy en mis cabales y en lo que respecta a mi padre. Desde la infancia hasta la edad adulta. Lo que siempre hablaba con mi padre era que comer esta noche, que pedir mañana y cosas como papá. El inodoro está atascado. ¿Puedes venir a destaparlo? No sé cómo hablar con él sinceramente para que se enmiende y se entregue. Después de pensarlo una y otra vez. Esa tarde fui al mercado de flores y pájaros de al lado y compré un lavabo amarillo chillón. Lo llené de agua y lo puse delante de mi padre. Mete las manos. ¿Qué haces? ¿Te está fallando la cabeza otra vez? Mi padre me miró de reojo, pero aún así, obedientemente metió las manos. Frótate las manos. Entrelaza los dedos y frótalos de un lado a otro. Mi padre me miró y suspiró. Me miró como si estuviera mirando a un tonto. Pero no me importó. Mientras pudiera hacer que mi padre cambiara su comportamiento. Podría pensar en mí un cerdito gordo y fragante criado por nuestro vecino. Sí, también en Emif. Eso es todo. Luego un suspiro sofocante. Mira esta palangana. ¿Qué tipo de palangana es? ¿Una palangana de plástico que cuesta 5 yuanes cada una? No, no. ¿De qué color es? Amarillento. Admito que fui tacaño en ese momento. Y había una pequeña diferencia de color con respecto a lo que había imaginado. Papá, ¿no crees que este color se parece mucho al resplandor del sol? Esta es una palangana dorada. Mi padre frunció el ceño y me miró, y entonces me levanté de un salto. Le di una palmadita en el hombro. Y dijo implícitamente, papá, que estás lavando las manos en una palangana de oro. Pensé que mi significado sería muy obvio. ¿Verdad? Mi padre me miró aturdido. Y luego bajó la cabeza profundamente. Con el hombro temblando. Pensé que estaba triste. Y estaba a punto de acariciarlo para consolarlo. Inesperadamente. Al instante siguiente lo oí reírse. Se inclinó y rió un buen rato. Luego se enderezó y me dio una palmadita en la cabeza. Mía. Tu juego de palabras es muy flojo. Ja 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 ja. Se rió al entrar en la casa. Me quedé atónito.
Que quien quiera cuidar de este padre lo haga. Aunque el juego de palabras de la última vez me rompió el corazón. Considerando que es guapo y es mi padre, no puedo dejarlo solo. De vez en cuando, dejo escapar un profundo suspiro. Exclamando ¡ay!, y luego gritando, la rueda de la fortuna gira. Mi padre me preguntó si iba a hacer algún tipo de magia. Dije que si pudiera hacer magia, la primera persona a la que salvaría sería a él. Hay un pequeño almacén en nuestro patio. Que se usa para guardar cosas varias. Al principio, era mi obsesión. Solo nuestro perro entraba a pasear de vez en cuando. Pero últimamente todas las noches oía ruidos extraños provenientes del almacén. Solo estaba mi padre. Yo. Y Dafu, nuestro perro, en esta casa. Su sueño inundaba mi habitación todas las noches. Así que no podía ser él. Después de pensarlo, solo cabe la posibilidad de que mi padre esté tramando algo otra vez. Me levanté de la cama con destreza. Tomé una linterna pequeña y caminé de puntillas hacia el pequeño almacén. De camino. Mis párpados luchaban. Desde que renací. Este padre que me preocupa no me ha dejado dormir bien. Si sigo así, mis hermosos párpados dobles, pequeños y paralelos, pronto se convertirán en grandes párpados dobles de estilo europeo. Tenía mucho sueño. Tenía muchísimo sueño. Pero en cuanto vi lo que hacía mi padre, no pude contenerme más. Un grito de «papá. ¿Qué haces?» hizo que la luz de la puerta de los chicos temblara 3 veces. En el almacén. Se ató a una pequeña cama de hierro. Su rostro se puso rojo y luego pálido por turnos. Y las lágrimas y los mocos fluían juntos. Mi padre gemía roncamente de dolor. Pero se detuvo al verme. Podía oírlo intentando contener la voz. Dijo: «Quítate del camino. No me mires». Me eché a llorar de inmediato. Me abalancé sobre él y le pregunté qué le pasaba. Me dijo: «Sé obediente y regresa a tu habitación». Lloré sobre el cuerpo de mi padre. Ahora por fin sé por qué te encaprichaste con ese lirio. No es por las hormonas. Es puramente una reacción química. Ahora. Estás sufriendo un síndrome de abstinencia. Deberías dejar de fumar inmediatamente. Si es que lo haces, le pediré a mi madre que se vuelva a casar contigo. Mi padre sonrió con impotencia. Es demasiado tarde. ¿Qué quiso decir con que era demasiado tarde? Ya no es viejo ni feo. ¿No es fácil para mi madre recuperarse? Mi padre quería dejar las drogas. Y todas las noches lo veía retorcerse de dolor en ese pequeño almacén destartalado. Me dijo que volviera a dormir. Le dije que hacía demasiado ruido y que no podría dormirme ni aunque volviera. Así que mejor me quedo aquí y le echo un poco de frío. Mi padre dijo: «Intentaré ser más silencioso». Vamos. ¿Quién fue el que la última vez, durante la abstinencia de drogas, gritaba: «Hija gordita? Dame un abrazo»? Mi padre parecía avergonzado. Si me voy, ¿a quién abrazarás? El mundo es grande. Por suerte me has criado. Diste a luz a una pequeña y cálida chaqueta acolchada de algodón como yo. El cielo estaba oscuro y la noche fría. Le conté historias de fantasmas a mi padre. Pensé que el miedo podría atenuar su dolor. Pero no sabía si lo hizo. Estaba tan asustada que mi cara palideció. Mi padre se rió. Ahora sé que pase lo que pase. El dolor se diluyó. Y nuestra relación también se tensó. Mi madre se fue de viaje al otro lado del océano con su grupo de hermanas para ver pingüinos en la Antártida estos 2 días. Hay diferencia horaria entre su lugar y el nuestro. Cada vez que me llama. Es justo cuando mi padre sufre de abstinencia en plena noche. Al otro lado de la línea. Mi madre me pregunta qué he cenado. Y por aquí mi padre está rebosante de mocos y me pide un abrazo. Charlo con mi madre sobre lo redonda que está la luna esta noche mientras le doy palmaditas en la cabeza a mi padre y le limpio los mocos. Por primera vez siento que el mundo no puede funcionar sin mí. Estaba tan abrumado que le puse el teléfono directamente al oído a mi padre. Al instante. Todos mis problemas desaparecieron.
En cuanto le pusieron el teléfono en la oreja, mi padre ni siquiera podía hablar. Ante el bombardeo de mi madre con un largo ensayo de miles de palabras. Su dolor parecía insignificante. Mi madre me regañaba con indiferencia al otro lado de la línea. Y mi padre respondía con un Y por aquí. Después de colgar el teléfono, frunció los labios y miró la luna. Le pregunté qué estaba haciendo. Y me dijo que estaba disfrutando de la conversación. Me quedé sin palabras. ¿No es esto buscarse problemas? Él y mi madre son la pareja perfecta. Si la extraña tanto, ¿por qué se divorciaron? No lo entiendo. El inicio de la abstinencia es aterrador. Veo que mi padre hace todo lo posible por contenerse. Tiene marcas de sangre por todas sus muñecas por el estrangulamiento con las cadenas de hierro. Le dije a mi padre que solo las hijas son bendecidas en el mundo y le pregunté si podíamos entregarnos después de que dejara las drogas. Mi padre no dijo nada. Yo dije: ¿puedes dejar de hacer esas cosas tan malvadas? Tarde o temprano seré policía. Me lo estás poniendo muy difícil. Sin mencionar si podré ser policía o no en el futuro. ¿Y si ni siquiera puedo tomar el tren de alta velocidad y no puedo ir a jugar con mi madre? Mi padre miró a lo lejos y dijo: espera un poco más. ¿Qué esperas? Papá. ¿No puedes simplemente escucharme y ser una buena persona? Nos entregaremos después de que renuncies. ¿De acuerdo? Guardó silencio un buen rato. Y luego dijo: hija. ¿Crees que soy buena persona? Sí, lo creo. Creí que eras un fantasma. Si no hubiera visto su foto impresa en la portada del periódico con mis propios ojos. No había presenciado su ejecución con sentencia de muerte. No había oído al juez leer sus crímenes uno por uno. No había visto a mi madre desmayarse frente a mí. Y no había visto las lágrimas turbias en los ojos de mi abuela antes de morir. Si tan solo tuviera los recuerdos de esta vida. Con mi inteligencia. Quizás crea lo que dijo. Pero ahora las cosas son diferentes. Tengo recuerdos de vidas enteras y soy extremadamente inteligente. ¿Cómo pude engañarme? Le limpié el sudor de la cara a mi padre con el pañuelo que acababa de usar para limpiarle los mocos. Mira cuánto te duele. Incluso estás diciendo tonterías. Mi padre ahora puede controlar su adicción a las drogas cada noche sin estar atado. De hecho, sé que una vez que consume esta droga de alta pureza, es extremadamente difícil dejarlo. Pero lo logró. Realmente está a la altura de ser mi padre. Justo cuando planeaba salir a cenar para celebrar que mi padre había dejado la drogadicción, llegó Lily. Llegó con prisa, en un coche negro abarrotado. Le hizo señas a mi padre para que subiera. Mi padre se quedó atónito un momento. Al subir al coche, me dijo: hay comida cocinándose en casa. No olvides apagar el gas más tarde. Me quedé atónito. Desde que mi madre se rió. Cuando usamos el gas en casa. Entonces, qué suspiro tan tranquilo. Lo oí decir: olvídalo. Con tu cerebro. Probablemente no lo recuerdes. Te llamo luego. Recuerda contestar el teléfono. Me confundió. Lily estaba sentada delante del coche. Mirando hacia adelante. Por un instante sentí que me miraba de reojo. Está bien. Lo sé. Dije. El coche se alejó. Y me quedé mirando fijamente hacia donde se fue. ¿Por qué dijo eso mi padre? ¿Me ocultaba algo a mí o a Mully? Después de que se fueran. No podía quedarme quieto en casa. Revisé el nivel del gas varias veces arriba y abajo. Pero no tenía ningún problema. Una hora después, sonó mi teléfono. Contesté. Y era mi padre. Hola. Mía. ¿Apagaste el gas? Mi padre nunca me había llamado Mía. Para parecer más imponente. Siempre me llamaba Mía o hija gordita. La palabra Mía era tan tierna. Y nunca la había oído de mi padre. Me pareció muy extraña. No paraba de decirme que recordara comer a tiempo.
De repente oí el sonido de sus dedos tecleando en el teléfono con mucha frecuencia. Corto. Largo. Corto. Corto. Largo. Esto fue el más hábil con el que él y yo jugábamos a menudo de niño. Encuentra a Frank en el número 103. Avenida Wigeon buscando un trato. Después de colgar el teléfono, me entró un sudor frío. Frank es un profesor de renombre invitado por nuestro departamento de investigación criminal, y casi podría considerarse uno de los policías de investigación criminal más famosos en cuanto a fuerza. Ha resuelto cientos de casos de drogas, grandes y pequeños. Y ahora mi papá me pidió que lo encontrara. A juzgar por la situación actual, ¿va a hacer un trato? ¿Me pidió que encontrara a Frank para que alguien lo desbaratara? No tuve tiempo de pensarlo mucho y corrí directo a la unidad de delitos graves. Al llegar a la unidad de delitos graves, me encontré con un ambiente muy solemne. Docenas de patrullas hacían sonar sus sirenas. Y policías grandes y pequeños estaban completamente armados. Nunca había visto un alboroto tan grande. Me dio un susto terrible. La comisaría colabora con nuestra escuela. Y conozco más o menos a la gente de adentro. Vi a un estudiante de último año de nuestra escuela y le pregunté qué pasaba. Me miró y dijo que había un trato. Y un líder de la banda de la Serpiente Plateada iba a aparecer esta noche. La banda de la Serpiente Plateada. No se llamaba así el grupo de narcotráfico en el que mi padre estuvo involucrado en mi vida anterior. Es decir, ¿ya sabían dónde estaba el narcotráfico? Pero si ya lo sabían, ¿por qué mi papá me pidió que buscara a Frank? A menos que... ¿A dónde van? Confidencial. Avenida Wizon. No. Quiero encontrar a Frank. Me dijeron que fuera a jugar a otro sitio. Frank iba a una misión policial y no tenía tiempo. Entré corriendo. Empujé la puerta. Y un grupo grande de policías en la sala me miró. Respiré hondo y grité, quiero encontrar a Frank. El aire se quedó en silencio durante 3 segundos. Me sentí como una mariposa social por primera vez. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Frank se levantó. Sus cejas y ojos estaban afilados. Su voz era profunda. Y había una alerta y una agudeza naturales propias de un policía experimentado. Me acerqué a él a trompicones. Tráfico de drogas. En el N-Grados 103 de la avenida Wizon. Serpiente de plata. Frunció el ceño y me miró. Un joven policía, sin poder contenerse, lo oyó y dijo furioso, ¿sabes de qué hablas? Ya nos han dicho que el narcotráfico está en Wally. Xiaoe. Frank lo reprendió. ¿Quién te dio esta noticia?, me preguntó. Yo. Mi papá. Cada vez me sentía menos seguro a medida que hablaba. ¿Quién es tu papá? Se llama Jack. Revisa el sistema policial para ver si hay alguien llamado Jack. Le dijo a un policía a su lado. 5 minutos después. El policía informó. Informe. Frank. No existe tal persona. Me miró con ojos de águila. ¿Sabes que ahora estás obstruyendo los asuntos oficiales y puedes ser sentenciado? Pero mi papá dijo que el trato es en Wizon. Mi papá es traficante de drogas. Hija. Si digo que soy buena persona, ¿me creerías? ¿Me creerías? No lo sabía. Pero en ese momento, elegí creerle a mi padre incondicionalmente. Creer que es una buena persona. Prepárense para la misión policial. Quítense del camino. Agarré a Frank. Oficial. Por favor, créame. El trato es al N-Grados 1. Avenida Wizon 103. Si mi información es incorrecta, abandonaré la escuela voluntariamente y no volveré a ser policía. Si mi información es errónea, estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Frank bajó la cabeza. Sus ojos eran penetrantes. Y lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes lo que dices? Lo sé. Dije. Frank me miró.
Después de un rato, tomó el dispositivo de comunicación. Todo el personal. Prepárense para ir a la avenida Wizon. Después de decir eso, me miró de nuevo. Tú. Ven con nosotros. Avenida Wizon N. grados 103. Era un orfanato. Todos estaban en alerta máxima. Frank lideró a más de una docena de personas y se coló por la puerta trasera. Como no tenía habilidades de combate, me dijo que me quedara en el coche y no me moviera. Miré dentro con ansiedad. Pensando. Papá. Tienes que ser confiable esta vez. 10 minutos después, oí disparos muy intensos desde adentro. Y se me encogió el corazón. Hacía mucho frío. Mi ropa se mojó y volvió a mojarse. Media hora después, el equipo policial cerró la red. Y un grupo de personas, liderado por Lily, salió. Esta vez, los atraparon con las pruebas en la mano. Y no pudieron escapar de sus crímenes. Vi a mi padre. Y él también estaba esposado. Él también me vio. Y lo saludé. Mi padre es una muy buena persona. Aunque ahora está esposado, ha contribuido enormemente a resolver este caso. Y la policía seguro que le dará una sentencia más leve. Le sonreí. Pensando en eso cuando salga. Definitivamente lo ayudaré a conseguir que mi madre se vuelva a casar con él. Me miró y también sonrió. Pero su sonrisa era un poco complicada. No sé por qué. Pero siempre sentí que había algo de tristeza en su sonrisa. La banda de la serpiente plateada fue atrapada. Le conté a Frank la situación de mi padre. Frank dijo que dado que había contribuido a resolver el caso, la policía definitivamente le daría una sentencia más leve. Sonreí felizmente. Me dijo que fuera a casa primero y que fuera a ver a mi papá mañana. Por la noche. Me quedé en la cama, dando vueltas en la cama y sin poder dormir. Si mi padre era de verdad traficante. Entonces, ¿por qué reveló esta información a la policía? Sí. De repente recordé la conversación que mi padre y un viejecito tuvieron antes. Esta es la última vez. Dices que es la última vez siempre. Ya lo he oído al menos 10 veces. Esta vez sí que es la última. ¿Cuál fue la última vez? Sentí que estaba a punto de comprender algo. El nombre en la lápida. Kidr. Me sonaba tan familiar. Me parecía haberlo oído antes. Abrí mi teléfono y busqué a Kidr. De hecho, encontré una foto del viejecito Kidr. Sin hijos. Fue el principal oficial de policía antinarcóticos de Chongqing. Resolvió el mayor caso de narcotráfico en Chongqing y se retiró hace 10 años. No era narcotraficante. Luego mi papá. Era un agente encubierto enviado a la banda Silver Snake. Apenas podía contener la emoción y ansiaba que llegara el día siguiente. Mi padre es policía. Y yo soy hija de un policía popular. No podía dormir. Revolví las cajas y armarios y saqué la pistola que me había dado antes. ¿Por qué me la dio? En ese momento. Pensé que solo intentaba hacerse el interesante. Pero ahora, su imagen en mi corazón es sumamente gloriosa y grandiosa. Empecé a reflexionar sobre el significado de que me diera esta pistola. Sostuve la pistola y la examiné con atención. De repente encontré una serie de números en la base. 868.627, ¿qué significaba esto? Me desperté temprano al día siguiente. Pensé eso cuando vi a mi papá. Le daría un fuerte abrazo. Pero no esperaba encontrarme con mi papá en semejante situación. Estaba acostado en la cama del hospital. Sus labios estaban negros. Y su cara estaba blanca como el papel. Apenas podía mantenerme en pie. Claro. Ayer me había sonreído. Lloré y le pregunté a Frank qué pasaba. Antes de la operación, la banda de la serpiente plateada les dio veneno a todos los involucrados para evitar la filtración de información. Una vez que la operación fracasa y no hay antídoto, morirán por el veneno. El cuerpo de mi papá estaba frío. Recordé su sonrisa ayer.
Sabía desde el principio que moriría si la operación tenía éxito. Terminó su vida traficando drogas. Pero aún así, lo hizo. Fue más grande de lo que había imaginado. Pero estaba muerto. Pensé que al vivir esta vida de nuevo podría cambiar algo. Pero no esperaba que simplemente acelerara su muerte. No, no. Eso no está bien. En mi vida anterior, todos pensaban que era un pecador imperdonable. Pero ahora sé que mi papá es la mejor persona del mundo. No puedo dejar que muera con un estigma como este. Quizás esta es la verdadera misión de mi venida a esta vida. Tomé la mano de Frank y le dije que mi padre no era narcotraficante. Que mi padre era agente encubierto. Pero Frank me dijo que no había ningún expediente de mi padre en la comisaría. No me creyó. De repente pensé en el viejecito. Kedar. ¿Cómo lo conoces? Tenía tantas cosas que decir. Pero no supe qué decir primero. Lo que dije no tenía sentido. Kedar. El pequeño. No, el viejecito. Murió hace medio año. Venía a menudo a casa. Le oí hablar de la última vez que estuvo con mi padre. Pero falleció hace medio año. Y yo no lo sabía. ¿Quieres decir que Kedar era el superior de tu padre? Frank era mucho más listo que yo. Asentí mientras lloraba. El viejecito debía tener el expediente de mi padre. Pero estaba muerto. ¿Quién podría aún comprobar su identidad? Frank pensó un momento. Luego tomó su teléfono e hizo una llamada. Revisé el expediente del oficial Kedar y vi si había una persona llamada Jan en él. Sentí el poder de la tecnología por primera vez. La era de los datos tiene memoria. Sin siquiera secarme las lágrimas, seguí a Frank a la comisaría. Alguien vino con una computadora. Frank. No se encontró a Jan en el expediente del oficial Kedar. Mi corazón se enfrió al instante. Sin embargo, aquí hay un documento cifrado. La parte fría empezó a calentarse. Pero este documento requiere una contraseña. Si intentas descifrarlo sin ella, será destruido. Estaba completamente frío. La contraseña. El viejecito estaba muerto. ¿Dónde podía conseguir la contraseña? No, espera. Los números de la pistola. 868.627. ¿Qué? No tuve tiempo de explicárselo. Tomé la computadora directamente e ingresé la contraseña. 868.627. Se abrió el archivo. Había una foto de mi padre en la pantalla con fondo azul. Jan Zhang Chen, policía especial de la primera oficina de seguridad pública, número de policía 868.627. En la foto, era muy joven y sonreía radiante a la cámara. Una semana después, hubo un entierro. Enterraron las cenizas de mi padre y del viejecito en el mismo lugar. Todos vinieron. Mi mamá. Mi abuela. Yo, muchos policías y mucha gente que conocía y que no conocía. Todos vinieron a rendirle homenaje a mi padre. Su nombre estaba grabado en la lápida de mármol negro. Rodeado de flores. Me paré frente a su tumba y recordé su espalda, de pie frente a la tumba del anciano aquel día. En ese momento. Qué desesperado debió estar. La única persona que conocía su identidad estaba muerta. Y tal vez nunca pudiera limpiar su nombre. Y eligió una decisión que era sumamente desventajosa para él. Para el país. Lo sacrificó todo. Su identidad. Su vida. Y también su amor. Afortunadamente, al haber cumplido volví a vivir esta vida y les hice saber a todos qué clase de persona era mi papá. Mi papá es la mejor persona del mundo. Es solo que mentiroso. Todavía no te he ayudado a perseguir a mi mamá.